Cristo, hermanos, paz de Cristo, el Señor les guarde, el Señor les bendiga. Una vez más, sean ustedes bienvenidos a su casa, Iglesia Monte Sinaí, aquí en Zapopan, Jalisco. Vamos a dar inicio en esta preciosa tarde a esta actividad, a este servicio de estudio de la palabra del Señor. Y antes de empezar, hermano, quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás. Voy a pedirte que te integres en realidad, aunque sea un servicio en línea, aunque tú lo vayas a ver retransmitido, aunque tú lo vayas a ver dentro de 2-3 meses, vamos vamos a hacer las cosas para el Señor. Y yo te invito a que lo hagas como si estuvieras viendo el video en vivo. Si lo estás viendo en vivo, qué bueno, gloria a Dios. Pero si lo estás viendo en una retransmisión o lo estás reproduciendo en YouTube, en alguna red social, posteriormente te invito a que lo hagas, que te integres a la oración y pidamos al Señor que Él sea el que nos abra el entendimiento en esta preciosa tarde. Amén. Cierra tus ojos. Señor Jesucristo, Padre Santo, en esta hermosa tarde te damos gracias por esta bendición, esta oportunidad, Padre, que nos das de estar aquí reunidos en tu casa para aprender tu palabra, Señor. Queremos, Señor, que tu palabra en esta preciosa tarde sea un bálsamo, sea un alimento fresco, sea algo especial para la vida de cada uno de nosotros, Señor Jesús. Pero lo más importante, lo más especial, Padre, que podamos entender tu palabra, que la podamos oír, pero que también la podamos entender, la podamos comprender, para guardarla en nuestro corazón, para atesorarla en nuestra vida, para poderla poner en práctica y para compartirla con las personas que no han tenido el privilegio de conocerte, Señor. Prepara nuestra vida, dispone nuestro corazón y que sea, Padre, como una tierra fértil cada una de las vidas que estaremos escuchando esta enseñanza, los que estarán viendo la transmisión posteriormente, y aún, Señor, con los que estarán compartiendo este video, también sé tú quien les bendigas y quien les pague esa disposición. En el nombre precioso de Jesucristo, amén, Señor Jesús, y amén. Bien, aleluya. Vamos a ir, hermano, a las Escrituras, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, para la honra del Señor Jesucristo. Mateo 26, versículo 36 en adelante. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue, versículo 42, y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban llenos de sueño o cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces, versículo 45, vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descanse. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. En esta hora vamos a analizar la palabra del Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Dios, bajo el tema: ¿por qué oró Jesús al Padre?
entendiendo que al decir nosotros que Jesús oró al Padre, estamos dando por entendido que Jesús es una persona y que el Padre es otra persona. Porque alguien pudiera decir, es que cómo es que si son el mismo, pues uno tiene que hablar con el otro, ¿verdad? Bien. Vamos a ir analizando, según transcurre el estudio, por qué Jesús oró al Padre. Todos sabemos, hermanos, amigos, todos sabemos que la función de Jesús al venir a este mundo no fue principalmente, no fue la de predicar el Evangelio, no fue aún el hacer prodigios, el hacer milagros. Su principal objetivo no fue liberar a los endemoniados, no. El principal objetivo de Jesús en la tierra fue el de morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ese era el objetivo principal del Señor. Obviamente, al estar aquí en la tierra, al ser enviado por Dios, al estar en Él toda la plenitud de Dios, lo vamos a ver más adelante, más detenidamente, pues obviamente Él pudo hacer muchísimas cosas, ¿sí? Porque Él lo declaró en una ocasión y Él dijo, no hago lo que yo quiero hacer, sino la voluntad de mi Padre es lo que yo hago. Bien, ya te comenté, lo vamos a ver un poco más adelante. Para comprender a Jesús como Dios en la tierra, orando a su Padre, tenemos que considerar que el Padre y el Hijo no eran solo una relación entre ellos. No tenían solamente una relación porque eran uno mismo. Vamos al Evangelio según San Juan, para la honra del Señor Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 5, para la honra de nuestro Señor Jesús. Versículo 19 dice la palabra de nuestro Dios. Respondiendo Jesús, Juan 5:19, les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Bien,
Te comentaba hace un momento, la principal función de Jesús al venir a este mundo, al encarnarse en este mundo, no fue hacer milagros, no fue predicar, no fue hacer maravillas, no. Su principal objetivo fue derramar su sangre en la cruz del Calvario y pagar por tu pecado y por mi pecado. Me preguntaban en el trabajo, hace días una compañera me preguntaba, oye, si es cierto que Dios mató a Jesús. Y le dije, a ver, explícame bien tu pregunta. Si es que me dice fulanito que Dios fue el que mató a Jesús. Y le dije, bueno, materialmente no, porque no fue Dios el que mató a Jesús. Dios preparó un cordero. Dios dispuso un cordero que pagara por ti y por mí, le dije a esta compañera. Y Dios dispuso la vida de Jesús para que a través de su muerte, a través de su sacrificio, tú y yo tengamos perdón de nuestros pecados. Eso hizo Dios con Jesús. No lo mató, pero lo dispuso para que Él muriera por nosotros. Y Jesús, consciente de eso, por eso le dice, cuando iniciamos en Mateo, que oró las 3 veces, que las 3 veces le dijo al Señor, Padre, si no puede pasar esta copa sin que la beba, que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Porque el mismo Jesús ya lo sabía. Por eso aquella ocasión cuando José, y María no encontraban a Jesús, que estaba en la edad de un adolescente, se dieron cuenta después de mucho tiempo que no iba con ellos. Dice que se regresaron, lo buscaron y lo encontraron en la sinagoga hablando con mucha libertad. Y lo quisieron regañar. Y les dijo Jesús, es que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Mateo capítulo 1, cuando el ángel le habla a María, cuando le habla también a José, y les dice del nacimiento de Jesús, les habla del nacimiento de Jesús, les dice, porque Él salvará a su pueblo. La función, voy a buscarte este pasaje. La función de Jesús, la principal función, no era otra más que salvar al pueblo del pecado. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, para la honra del Señor Jesucristo. Aleluya. Mateo capítulo 1, versículo 21, solamente el versículo 21, dice la palabra del Señor. Y dará a luz un hijo. Aquí le está hablando el ángel a José. Es cuando José pensaba en dejar en secreto a María. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y sigue diciendo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo hizo por el Señor mediante el profeta, allá en Isaías capítulo 6. Bien. Lo que tenemos que entender nosotros es que no podemos o no debemos de tratar de entender este relato espiritual a nuestra mente humana o a nuestra vista humana. Porque si yo hablo de mi hijo, o de mi hija y de mi persona, pues sí estamos hablando de dos personas diferentes. Sí estamos hablando de dos personas completamente distintas. Mi hija o mi hijo tiene una mente, yo tengo otra mente.
aunque compartamos personalidades, aunque compartamos características, somos dos personas diferentes. Por eso cuando uno escucha el Hijo o el Padre, o como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó ese mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, y entendemos a Dios como Padre y a Jesús como Hijo, como en la vista carnal, tratamos de imaginarnos que es igual, y no, no es igual. Porque si fuera igual, entonces la concepción de Jesús debió de haber sido igual a como fue la concepción de mis hijos. Cosa que sabemos que no fue así. Versículo 20 de Mateo capítulo 1 dice, vamos a leer el 19 y 20 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente cuando se dio cuenta que María estaba embarazada. Y pensando él en esto, o sea José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que está en ella es engendrado del Espíritu Santo. Porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ya es cuando le dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. No hubo una relación normal como la hubo con mi esposa y conmigo para poder concebir a nuestros hijos. Lo que en el vientre de María había fue por el poder y la autoridad que tiene Dios. Le dijo el ángel a José, lo que en María está es engendrado del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es que hermano, ahí está, mire, está muy claro. Usted está hablando del Espíritu Santo y del Hijo que es engendrado en María. Y te repito lo que te dije hace un momento. Debemos entender que no se puede aplicar la Biblia y sucesos que están escritos en la Biblia. No los podemos o no los debemos de entender con nuestros ojos o con nuestra mente humana, porque esto va más allá. El Espíritu Santo es la esencia de Dios, y no solamente la esencia. El Espíritu Santo es la presencia de Dios, es el poder de Dios, es el aliento de Dios, es la personalidad de Dios. Por eso debemos entender que aunque trataran o pareciera que aparecen como tres personas diferentes, no es que sean tres personas, son tres manifestaciones de una sola persona. Y aquí es donde podemos poner este ejemplo. Yo voy a la escuela de mis hijas como padre de mis hijas, pero yo me presento ante mi padre como el hijo de mi padre. Yo voy a mi trabajo secular y me presento como el trabajador que está desempeñando una labor ahí en esa empresa, pero sigo siendo el mismo. Aunque soy padre, soy hijo y soy trabajador, tengo un nombre que engloba estas tres manifestaciones de una sola persona. Cuando Jesús tomó forma humana, también tomó una forma de siervo y se despojó de su gloria. Filipenses 2:5. Son pasajes muy conocidos por todos nosotros, pero vale la pena que los recordemos. Filipenses 2:5 dice,
Haya pues en ustedes, está hablando el apóstol Pablo y Timoteo, a los hermanos que están en la iglesia de Filipo. Y les dice, haya pues ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, y tenemos que entender esto, hermano, tenemos que entender esta palabra. ¿Por qué dice siendo en forma de Dios? Y hago aquí un silencio, porque dice, el cual siendo en forma de Dios. O sea, Dios no tiene forma. Dios es espíritu. Y está hablando Pablo y demostrando el cual siendo en forma de Dios, porque estaba con Dios, estaba unido con Dios, Él era Dios. Y se despojó de eso. No estimó el ser igual a Dios. Ojo, entonces está Dios y está Jesús y son iguales. Sí, ahí lo está diciendo Pablo. No, no es que esté Jesús y esté Dios y sean iguales. Eso sería creer que hay dos dioses. Bueno, y sí hay muchos dioses falsos, paganos. Pero Dios hay uno. Y el decir que Dios y Jesús son iguales nos haría, hermano, entonces también idólatras. Porque el único digno de ser adorado, ¿quién es? Es nuestro Dios. Cuando adoramos a Jesús, estamos adorando a Dios. ¿Por qué dice la Biblia que nadie va al Padre si no es por mí cuando está hablando Jesús? Porque es el conducto que Dios dejó para que alcancemos redención. Es el conducto, es el camino que Dios dejó para que nos acerquemos a Él. ¿Por qué Jesús? Porque Él murió, Él pagó, Él derramó su sangre por ti y por mí. Por eso así dice Juan, o Jesús en el Evangelio según San Juan. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mira, ahorita vamos a ir a ver ese capítulo, pero quiero seguir leyendo aquí. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Jesús se despojó del ser Dios en su carne, en su cuerpo, y tomó una forma como la tenemos tú y yo. ¿A qué se refiere esa forma? No a nuestros rasgos físicos, porque imagínate, alguien va a decir, no, pues Jesús era moreno, van a decir los de África. Los ingleses, los alemanes, no, pues era güero y era grandote. Imagínate, los mexicanos, los originales, pues era pelos parados y prietitos. No, no se refiere a eso. Se refiere, hermano, que tomó condición de hombre o fue hecho semejante a los hombres, porque tuvo nuestras mismas debilidades, nuestros mismos deseos, nuestras mismas necesidades que tenemos en la carne. Por eso es que se hizo igual a los hombres. Y estando en la condición de hombre, versículo 8, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tú sabes que era algo tremendo morir en la cruz. No cualquiera moría en la cruz. Por lo cual, versículo 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es que ahí está, hermano. Dios le exaltó. Dios lo puso encima de todos. Claro, porque fue el que murió. Ese cuerpo fue el que padeció por ti y por mí, esa carne. Y hay quien se ha atrevido a decir que como en Jesús estaba toda la plenitud de la deidad,
cuando él empezó a ser lastimado, cuando empezó a ser golpeado, maltratado, no sufrió, no padeció, porque el poder de Dios lo embistió. Claro que sufrió, claro que padeció. Isaías 53 lo dice. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Él llevó todas nuestras dolencias. Él ya cargó todo nuestro sufrimiento. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Señor con S grandota, dice mi hija, con S mayúscula, para gloria de Dios Padre. Por eso, y esto lo digo con mucho respeto, hay personas que no han entendido que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. No son nombres. Hay un nombre que Dios estableció, que Dios nos dejó, y ese nombre está por encima de cualquier nombre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Como hombre, Jesús tuvo que aprender la obediencia también. Como hombre, Jesús nos enseña la obediencia. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habido siendo perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fíjate desde dónde viene la manifestación en carne de Jesús. Por eso te digo que son temas que no los debemos de tratar de entender con nuestra mente humana. Yo puedo hablarle a mi padre y nos podemos presentar aquí los dos. Él es mi padre, yo soy el hijo, y puede venir también mi hijo. Y sí somos tres personas diferentes. No son tres manifestaciones de la misma persona, no. Yo me puedo manifestar como hijo, como padre y como trabajador, y sí serían tres manifestaciones de una misma persona. Pero Dios no hay más, no son dos, no son tres, dice un canto. Él es uno. Se tuvo que manifestar como carne porque alguien tenía que morir. Y Jesús oró al Padre porque era hecho a semejanza de hombre. Fue hecho igual a ti e igual a mí. Padeció, tuvo hambre, trabajaba. Por eso es que Él oró, porque su carne, esa manifestación humana, eso que fue engendrado por el Espíritu en el cuerpo de María, nació y fue un hombre normal como tú y yo, y tuvo miedo como tenemos miedo tú y yo. Pero por eso, Él dijo, si no puede pasar esta copa sin que la beba, que se haga tu voluntad y no la mía. No hay problema con que miremos que el Hijo oró al Padre.
Esto se describe en los evangelios para que entendamos cómo Jesús, al ser el Hijo de Dios, nos enseña la obediencia a su Padre. La continua obediencia y sumisión de Cristo a su Padre fue reforzada y se mantuvo enfocada a través de su vida de oración. El ejemplo de oración que Jesús nos deja es para que lo sigamos. Debemos entender esto. Si nos enfrascamos y tratamos de entender las tres manifestaciones de Dios con nuestra mente humana y queremos limitarlo a eso, no vamos a entender lo que realmente nos quiere enseñar el mismo Dios con esa situación. Mira, quiero llevarte una cita hermosa. Quiero invitarte a que me acompañes a leer esta porción de la Escritura. Colosenses, capítulo 2. Para la honra del Señor Jesucristo. Colosenses 2, versículo 1 dice: porque quiero que sepan cuál gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, en quien están, fíjate bien, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos. No dice en quiénes, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué dice aquí que es un misterio? Porque, hermano, debemos entender y comprender que no debemos de cerrar nuestra mente, y quiero hacer mucho hincapié en esto, y tratar de creer que como ya la Biblia habla de tres personas, tuvieron que ser tres personas distintas. Dios se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la regeneración. Primera de Timoteo, capítulo 3, para la honra del Señor Jesucristo. Versículo 16. Primera de Timoteo 3, 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Está hablando de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Miren. Deuteronomio, para la obra del Señor Jesucristo. Entendemos, hermanos, que estos tipos de temas son muy extensos y muy difícilmente se puede entender esta enseñanza en 35, 40, 45 minutos. Y más, si tú estás tratando de entender realmente, o si tú estás batallando, si tú piensas diferente. Pero te invitamos a que nos dejes ahí en el video tus preguntas. Mira, lo único que hemos pedido siempre es que lo hagamos con un espíritu, hermano, de armonía, que lo hagamos tranquilos, que no lo hagamos por rencilla, porque no se trata de eso, hermano. No se trata de que nos peleemos, no se trata de que demos mal testimonio, porque imagínate qué triste es que yo diga que estoy predicando la palabra del Señor y alguien que piense diferente, que yo me ataque y yo le responda con ataque. Eso no es el caso. Déjanos tus preguntas, tus comentarios, pero vamos a hacerlo con respeto. Deuteronomio te dije, aleluya, capítulo 4, versículo 39. Ya vamos a terminar, ya estamos por terminar. Dice la palabra del Señor Jesucristo: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Amén. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro. Por eso cuando dice allá Pablo y Timoteo dicen, el cual Pablo, el cual siendo igual a Dios. Es que él era Dios. Tomó forma de hombre. Fue como tú y como yo. Primera de Juan, este versículo me encanta, es de mis favoritos de la Escritura. Primera de Juan 5. Versículo 20. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es al uno, que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios y la vida eterna? Jesucristo. No podía venir Dios. Y espero que me entiendas. No quiero que se entienda esto como una blasfemia. Dios me libre de eso. Pero ¿cómo iba a poder venir Dios a morir en la cruz del Calvario si Dios es espíritu?
¿Cuántas veces tú en una dificultad, en tu soledad o en una oración estás clamando a Dios y sientes que algo llega, te abraza, te acaricia y dices, wow, tú sabes que es la presencia de Dios, pero no está ahí, no lo ves, pero se siente. Obviamente al ser espíritu, Dios al ser espíritu, al no verse, al no tener forma, al no tener cuerpo, no iba a poder derramar sangre. Por eso es que alguien tenía que morir y alguien tenía que derramar su sangre. ¿Qué hombre iba a ser capaz de hacer eso? Porque ese cordero que Dios preparara, que Dios dispusiera, tenía que cumplir las características que se pedían que cumpliera el cordero para que fuera digno para poder ser el sacrificio. Colosenses. Aleluya. Aquí vamos a terminar en Colosenses. Capítulo 2. Versículo 9. Vamos a leer desde el versículo 8. Colosenses 2:8 dice: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo o a las costumbres del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es Jesús. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en el cuerpo de Cristo está plenamente todo lo que Dios es. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, en el cuerpo de Cristo está todo el poder, toda la autoridad, todo lo que Dios es. Ahí está en el cuerpo de Cristo. Ahí lo está diciendo Pablo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermano, pero es que se salió del tema. ¿Por qué oraba Jesús al Padre? Por enseñanza para ti y para mí. Y porque al tener forma de hombre, al tomar forma como tú y como yo, al tomar forma de hombre, está entendiéndose o está declarándose que estuvo sujeto ese cuerpo, aunque en él habitaba toda la plenitud de la deidad, ese cuerpo siguió sujeto a la que tú y yo estamos sujetos, a nuestros miedos, a nuestros temores. Pero él fue capaz de decir: si no es posible que pase esta copa sin que la beba, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso Jesús oró al Padre, porque el cuerpo sabía lo que le iba a acontecer. El cuerpo sabía lo que estaba a punto de padecer. Oiga, hermano, amigo,
Yo he visto varios estudios de doctores que empiezan a describir, según la medicina, cómo fue el dolor que soportó Jesús en su cuerpo cuando lo empezaron a golpear, cuando lo empezaron a lastimar más y más y más y más y más. Es que, hermano, hasta la postura de los brazos y de los pies, hasta la forma en que estaban acomodados los brazos y los pies, estaban cuidadosamente diseñados para que la persona que estuviera siendo crucificada estuviera padeciendo, estuviera sufriendo dolor. Cada acomodo del cuerpo del Señor tenía como objetivo que Él sufriera, que Él derramara su sangre. Por eso es que el cuerpo de Jesús se asustó. Por eso es que Jesús oró por fortaleza. Y es lo que tú y yo tenemos que aprenderle a Dios o a Jesús en su cuerpo. Cuando estés débil, cuando te sientas asustado, cuando te sientas impotente, cuando te sientas que no puedas, no renuncies. Ora al Padre. Padre, si no es posible que esta copa pase sin que la beba, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Déjanos tus comentarios, déjanos tus preguntas, déjanos, hermano, tus opiniones. Te lo repito, si tienes una enseñanza distinta y quieres compartirla con nosotros, pero no es con el fin de pelear, podemos debatir, claro, pero sin pelear. Con mucho gusto lo podemos hacer. Déjanos tus preguntas, tus comentarios. Si tienes alguna petición, también con mucho gusto haznosla saber. Déjanosla ahí en los comentarios, mándanos un mensaje. Y te seguimos invitando en Facebook, que nos busques, Iglesia Monte Sinaí, en Zapopan, Jalisco.